¿Están? Feliz sábado. Voy a compartir. Espero no tener problemas de conexión. Tuve toda la semana, como sabía Tania, algunos problemitas. Si llega a pasar que se corta o algo, me avisan y vamos de forma improvisada a usar, o puedo usar el teléfono en todo caso. Así que avísenme, pero creo que va a funcionar bien. Así que sin más, vamos a empezar y busquen su Biblia si la tienen, no la tienen a mano. Bien. Aquí. Esperen un segundito que se me salió el... Ahí está. Ahora sí, compartir. Bien. Bueno, creo que todos pueden ver bien la pantalla, así que voy a poner la presentación. Como estuvieron escuchando, vamos a tener una serie, todavía no, hasta que podamos organizar con el equipo de Nave, no sabemos bien cuándo va a ser cada tema, pero hoy nos toca el primero. Y elegí ponerle el nombre de un versículo que me gusta muchísimo, que está en Isaías 62, es el primer versículo, que la primera parte dice, por amor a Sión no callaré. Y como ven, el nombre de esta serie tiene que ver con el clamor en nuestra generación, el clamor de medianoche comprendido a nuestro tiempo. La idea es que podamos compartir esta serie desde cero con personas incluso que quizás no están estudiando con nosotros, para que puedan ser parte de estos estudios. Así que van a ver que esta introducción quizás hable cosas que muchos ya tengan claras, pero está bueno que las podamos repasar y expresar. Así que espero Dios mediante me inspire y me guíe para que pueda ser claro y útil para todos. El primer tema le puse el nombre El clamor de la igualdad y el género. Y ahora van a ver por qué. Bien. ¿Dónde estamos en la historia de la humanidad? Los invito a buscar Isaías 62 en sus Biblias. ¿Alguien quiere leer estos versículos que aparecen en pantalla? Si quieres yo. Bueno, hermana, lea, por favor. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y será corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano de Dios tuyo. Amén. Muchísimas gracias, amén. Estamos en la generación final, y es algo que perciben todas las personas, a mi entender, que he visto en medios de comunicación, que estuve hablando. En cierta forma la gente se da cuenta que estamos en un tiempo diferente. Por eso puse que lo perciben cristianos y no cristianos, incluso también adventistas, no adventistas, personas creyentes y no creyentes. Todos vemos que estamos en un tiempo diferente y que vez tras vez están sucediendo hechos que nos muestran que estamos en un momento clave de la humanidad. Incluso hasta científicamente se dice que es así. El problema es que a nuestra luz de comprensión profética y bíblica nos damos cuenta que el gran porcentaje de la humanidad, incluyendo también nosotros, nos falta entender muchas cosas, lo sabemos, pero hablando de lo que es la falta de luz de entender la palabra, la mayoría de las personas no entienden qué está pasando. Y como dice el eunuco en Hechos 8:31, ¿cómo van a entender si nadie les enseña? Por eso es nuestro deber cumplir esta profecía de Isaías 62. Si nosotros aceptamos que tenemos que ser siervos en el rol de ser mensajeros para el mundo, sabemos que tenemos que cumplir esta profecía. Debemos enseñar al mundo qué es lo que está pasando. Porque Dios tiene un mensaje que va a brillar e iluminar la oscuridad de esas mentes, tanto en su pueblo como en el mundo. Somos llamados a no callar, a no descansar, hasta que el resplandor de su justicia, de este mensaje, y la salvación que implica se encienda como una antorcha. Esta antorcha que ilumina la mente de todos. Entonces, como dice ahí en el versículo 2, todas las gentes van a poder entender de qué se trata la justicia de Dios, de qué se trata realmente el mensaje de Dios, cuál es el carácter de Dios. Y es tan hermoso, es tan atractivo y tan necesario para su alma que las personas sinceras van a ser atraídas por esto.
También en Isaías 62, de 6 a 7, podemos ver que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche que no callarán jamás. No debemos, todo el tiempo acá nos está haciendo esta profecía un llamado a que las personas, los 144.000, van a estar proclamando con un testimonio vivo este mensaje. Son guardas que no descansan, que como se acuerdan de Jehová, no reposan, no dan tregua. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jerusalén se restablezca. Este pueblo espiritual, este reino, la comprensión del verdadero reino de Dios, y sea puesto por alabanza en toda la tierra. Y huyendo un poquito antes, en Isaías 60, podemos ver que las tinieblas están cubriendo la tierra, hay oscuridad en las naciones. Pero, ¿sí alguien quiere decir algo? No, ok, creo que fue un microfiltro abierto. Pero la luz de este mensaje va a brillar y todas las naciones van a andar a su luz. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver este mensaje que sea tan atractivo y necesario para estas personas? ¿De qué se trata? Tenemos que comprenderlo porque después vamos a enseñarlo, ¿verdad? Nosotros vemos en la línea de los 144.000 que este mensaje para el mundo se va a dar en forma del fuerte pregón. Si nosotros queremos saber en qué parte estamos de la línea, sabemos que estamos muy cerca de lo que llamamos simbólicamente, por lo que dice Elena, ley dominical. ¿Sí? Estamos a pasitos de ese cumplimiento. Y luego vamos a hacer el llamado al mundo. Nosotros sabemos que el mensaje primero es dado a la iglesia, que en nuestra línea nos toca en dos partes. Esto ya lo hablamos varias veces, y después vamos a dar el mismo mensaje al mundo. El mensaje que recibimos es el mismo que impartimos. Y eso lo pudimos ver varias veces en la experiencia de los discípulos con Jesús, y también lo vemos en esta primera visión de Elena. ¿Alguien quiere leer estas porcioncitas? Es conocida, pero como les dije, la idea es que puedan ser parte de todas las personas, incluso los que no estuvieron repasando con nosotros. Leo, si Yo. querés. Bueno, dale. No sé quién de los dos. Vos, vos. Ok. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Muchas gracias. Y si vemos un pedacito más, a ver aquí, ahí está. Dice que delante de ellos, la luz del clamor, como leyó recién Esteban, iba iluminando sus pies en ese sendero. Y delante iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, hacia la santa ciudad. Es un simbolismo de la segunda venida y llegar a la nueva Jerusalén. Y dice que si no apartaban los ojos de él, estaban seguros. Pero esta luz que brillaba tras ellos, que hacía que pudiesen ver el camino y pudiesen ver a Jesús que iba adelante, algunos la negaron temerariamente, dice Elena. La porcioncita que falta dice que algunos no dudaban, sino que estaban intranquilos, como que llevaba mucho tiempo llegar hasta la santa ciudad, pero cuando Jesús los animaba, ellos aceptaban y seguían caminando. En contraste, había personas que negaban esa luz. Y cuando la negaron, ¿qué pasó? La luz se extinguió para ellos y cayeron en esta visión, que es una parábola, al oscuro mundo, cayeron del sendero. Entonces, esta porcioncita que están primeros escritos, como pueden ver, nos muestra que el clamor de medianoche es muy importante, porque es la luz que nos hace comprender la manera de practicar lo que Dios nos pide para hacer efectiva esa llegada a esa meta que tenemos, que es cumplir nuestra misión por el bien de la humanidad, mostrar a Dios correctamente y avanzar de la segunda venida en adelante en la comprensión de quién es Él y en este juicio del gran conflicto, ¿sí? Y lo que nos muestran estas porciones es que la luz del clamor de medianoche es el mismo mensaje que va creciendo hasta la segunda venida. Esto ya lo habíamos repasado antes. Por eso es muy importante que quien esté viendo esto quizás por primera vez comprenda que es el mismo mensaje, hacemos ese énfasis. Simplemente que vamos aumentando en conocimiento
y que Dios se lo va dando a sus siervos de a poco, en grupos, para que le enseñen al siguiente, ¿sí? Si alguien tiene algún comentario en algún momento, puede pedir la mano. Así que el objetivo de este estudio es meditar en este mensaje, ¿sí? Ok. Bien, el objetivo de este estudio es que podamos meditar en este mensaje, y yo quiero mostrarles 2 puntos que son vitales para entender el clamor de medianoche según lo que Dios nos fue mostrando desde que comenzamos a entenderlo, a tenerlo. Y es importante que no los esquivemos por miedo a la controversia. Tenemos que ser valientes y escudriñarlos, porque Dios está demandando de nosotros un cambio de comportamiento que implica el comprender esta parte de lo que se nos está enseñando con el clamor de medianoche. Y yo les voy a contar de qué estoy hablando, o sea, esos puntos más adelante, ¿sí? Antes quiero hacer una introducción para que no suene tan extraño lo que vamos a hablar. Bien, y quiero hacer una pregunta a los que están viendo este video o que van a ver esto en YouTube por primera vez y que no hayan estado, como dije, estudiando con nosotros, y que les voy a spoilear porque el clamor de medianoche para nuestra generación ya comenzó, ¿sí? Ya comenzó y está creciendo. Y la pregunta es, el mensaje en la visión de Elena fue rechazado por algunas personas, y esto lo pueden contestar si quiere también alguno, es una pregunta retórica, pero la pueden contestar si quieren. Porque hay personas que rechazan esa luz que los lleva a Jesús. Porque piensan que no fue de Dios o que no era Él. No, lo dejan de reconocer. Claro. Y el tema es ¿por qué? Porque estas personas que amaban el mensaje, que encima empiezan a caminar, llega un momento que mientras va creciendo esta luz, dudan que venga de Él, muy bien como dijo Agus, y la terminan rechazando. Lo que les quiero resumir o sugerir de forma simple es que el problema es que el clamor de medianoche es una prueba. Exige un cambio de comportamiento. Y aunque no es nuevo, porque el reino de Dios siempre fue el mismo y su mensaje en esencia está desde el principio, ante nuestros ojos y ante nuestro corazón, la luz es nueva. Porque lamentablemente, por la ceguera que tenemos, hay muchas cosas que no vamos comprendiendo. Y de a poquito Dios, por misericordia, nos va enseñando paso a paso y derribando esas murallas que tenemos en el corazón que impiden ver el carácter verdadero de su reino. Así como lo hizo en tiempos antiguos con los discípulos, lo está haciendo con nosotras. Y cuando llega este mensaje que ante nuestro corazón parece nuevo, es nuevo porque no lo esperábamos, sorprende, es distinto a lo que uno quería o entendía que era el reino. Y ante esta sorpresa mucha gente se decepciona, porque el cambio de comportamiento implica sacrificio y hay personas que no quieren ceder. Lamentablemente estamos con este riesgo. Siempre va a tocar algo que tenemos que purificar y va a doler. Así que tenemos que velar por no rechazar la luz de Dios simplemente porque no se acomoda a nuestra comprensión del reino. Mica, ¿Sí? no, que quizás ayer justo hablábamos con Evelyn y por ahí, por nuestra raíz adventista, o uno ve que digamos que la iglesia en sí pareciera que romantizó la segunda venida, digamos, ¿viste? Es como que miramos y decimos, Jesús ahora no viene, nos viene a buscar y aceptamos la segunda venida, predicamos el sábado y ya. Y nos encontramos que es mucho más que eso, ¿no? Exacto. Y qué triste cuando a veces pareciera que hay una visión de, bueno, el pueblo escogido, vamos caminando en ese sendero filita a filita con Jesús y el mundo abajo lo entendemos como personas que no son de Dios, que se quedan ahí abajo. Cuando en realidad ese camino, esa simbología del clamor de medianoche, ahora vamos a ver, tiene mucho que ver con lo que tenemos que practicar acá en la tierra para ir todos juntos a ese objetivo, que deberíamos desear ir con nuestro prójimo. Hay, para no hacerlo largo y no divagar mucho, pero hay una canción muy, muy conocida, un corito, que es Caminando voy hacia Canaán, y me gustó mucho la versión que la cambiaron hace poco, porque tenía mucho que ver con esta idea. Antes decía, si usted no va, no me impida a mí. Y me parecía horrible. Y hay gente que la cambió por, si usted no va, yo lo ayudaré, como yo lo ayudaré a llegar. Falta mucho, hay como algo escondido, lamentablemente, como entendemos la escritura, privar de cierta forma y hacer algo que hacían los judíos, en sentir que tenemos una luz exclusiva y mantenerla de esa manera,
tratando de encerrar esa luz en el almud. Como decía Jesús, no se puede poner una luz en el almud, tiene que ponerse en lo alto para que brille e ilumine toda la casa. Por eso hoy vamos a hablar de eso, cómo el clamor de medianoche en nuestra generación implica un cambio de comportamiento y acción. Gracias. No sé si querías decir algo más, Dieguito. Muy bien. Perdón que estoy con un poquito de tos. Bien. Pero por contraste, cuando aceptamos esta luz, brilla más y más y nos lleva a los pies de Jesús y nos ayuda a entender esto que estamos hablando. ¿Qué debo hacer? Así que por eso, quizás lo que vamos a decir te va a parecer, si nunca escuchaste nada de nuestros estudios, extraño o nuevo, pero es así el clamor de medianoche, es diferente a lo que estábamos esperando. Por eso lleva a transformación. Y acá, a ver, como te ha marcado los puntos que dijimos recién. Al exigir este cambio de comportamiento, algunas cosas para muchos va a ser una dura palabra, como decían los discípulos, ¿quién la puede recibir o quién la puede oír? Bien. Entonces, vamos a tratar de entender el clamor de medianoche y qué es lo que pasó en nuestra historia alfa. Me parece que se saltó una diapositiva. Ah, quedó al revés. Ahí está. ¿Qué pasó en nuestra historia alfa? Hay una cita de Elena, ahora les voy a explicar qué es historia alfa para el que no sepa de qué estamos hablando, no se preocupe. Que es muy famosa, me quedó fuera la cita, pero es de las notas biográficas de ella, que dice, y lo pueden ver un poquito más abajo, que no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Dios repite patrones y también podemos observar lo que pasó con el pueblo de Dios para entender lo que está pasando en nuestro tiempo. Y es muy importante, por eso hoy vamos a hacer conexión con el principio y el fin del adventismo, porque el clamor de medianoche hoy tiene mucho que ver con eso. Entonces, como sabemos, nosotros podemos separar la historia del pueblo de Dios en alfa y en omega. Tenemos el Israel antiguo o literal y el espiritual o moderno, ¿sí? Puse a Moisés y Cristo como representantes máximos de las líneas de reforma, pero sabemos que involucran aún más mensajeros. Y también en el moderno tenemos a los mileritas, el adventismo pionero, y el omega, que sería nuestra línea, los 144.000. Así que vamos a ver primero eso. ¿Qué pasó en nuestra historia alfa del Israel moderno o espiritual? Bien. Y vamos a ver que tenemos que recordar que en 1844 se dio por primera vez este clamor. El segundo mensajero, que fue Samuel Snow, a partir del 21 de julio de 1844, comenzó a compartir el clamor de medianoche en Boston, en un campestre. Y este mensaje creció y creció hasta Exeter, donde fue formalizado el 15 de agosto de 1844. Aunque él no lo sabía en ese momento, este mensaje no señalaba la fecha de la segunda venida de Jesús. Lo que señalaba era la verdad del santuario. Y el mundo protestante, que había sido conmovido en todo el mundo por el mensaje del advenimiento, por la predicación de Miller, ahora, en esta segunda ola de reavivamiento que había, tenía que aceptar o rechazar a este segundo mensajero y su llamado, que fue en 1844, como vimos acá, entre Boston, Concord y Exeter. Después de la puerta cerrada, muy bien sabemos que las 2300 tardes y mañanas señalaban la verdad del santuario. Ellos deberían haberlo comprendido en el momento del clamor, pero fue después que fueron chasqueados, que ellos lo entendieron. Y sabemos que la verdad del santuario nos llevó más tarde a comprender, primero, que existía el sacerdocio de Cristo. Esto involucraba también lo que tiene que ver con la inmortalidad condicional del alma, ¿sí? Que no es que morimos y ya somos inmortales, sino que hay un juicio, hay un montón de otras cosas, y que está la segunda venida. Toda la comprensión se da a través de entender el santuario. Y en 1846, una verdad muy particular para el pueblo adventista, ¿sí? Esta generación alfa, fue la verdad del sábado, que fue
formalizada y confirmada en 1846. Lo que podemos ver es que el santuario entonces, y esto lo quiero remarcar porque lo que vamos a hablar después tiene que ver, nos lleva a la inmutable ley de Dios. El clamor de medianoche nos lleva a ver la ley de Dios, que es su carácter también y quién es Él. Si estamos viendo en Isaías que tenemos que mostrarle al mundo quién es Dios, tenemos que entenderlo, y una manera es a través de su ley. En 1844 hay dos tiempos proféticos que se cumplen y tienen relación con esta ley que estamos hablando. Una es la famosa profecía de las 2300 tardes y mañanas, que nos llevó a la purificación del santuario y permitió entender estas verdades que hablamos recién. Pero también en 1844 haya cumplimiento otra de las profecías que podemos ver en la pancarta milerita, y es la de 2520. Los 2520 nos muestran el tiempo de reunión del pueblo de Dios, que fue dividido y dispersado primero con las tribus del norte y luego las tribus del sur. Simbólicamente, de forma espiritual, este pueblo fue reunido entre 1798 y 1844, del tiempo del fin hasta ese cierre de puerta de preparación para el primer grupo que debía predicar el mensaje, cierre de puerta de prueba del protestantismo. Tenemos 46 años entre 1798 y 1844. 46 es un símbolo de reunión. Esta profecía de los 2520 nos llevan a entender la reunión del pueblo de Dios. 1844 tiene que ver con esto, pues es el momento en el que se cumple esa reunión, esa profecía. Y tiene que ver con la ley de Dios. Nosotros vemos 46 años, 4 y 6. Tiene que ver con la ley de nuevo. 4 tenemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el 6, tenemos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, que es el segundo mandamiento que nos habla Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. La ley completa entre 4 y 6. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, quizás con lo que hablamos antes? Perfecto. Ahora lo que quiero hablar es lo que pasa en la historia Omega. En la historia Omega también Una pregunta tenemos... aquí. Sí. Perdón, Mica, quiero que me saques una duda. ¿Cómo nosotros vemos la formalización en la historia milerista en Exeter? Si La existe un formalización. evento o algo así. ¿Vos estás hablando del sábado de 1846 o de Exeter, de 1844? Exeter, 1844. Ahora no traje las citas, pero en 1844 fue cuando, en Exeter, perdón, el mensaje llega a más personas, entre ellas estaba Bates y otros pioneros que son los que ayudaron a que este mensaje se proclamara y se aceptara oficialmente. Si no me equivoco, no sé si hay alguien que me quiera corregir o opinar diferente. Y también se formaliza un tiempo, se da la fecha del 22 de octubre. Ah, eso es muy importante, es lo más importante de hecho, porque Exeter tiene que ver con la demarcación de tiempo. Gracias, Mati. Ok. Después igualmente todo lo que es la historia milerita y lo que estoy hablando acá al principio, lo vamos a explayar un poquito más en la segunda parte del estudio. ¿Está bien? Porque vamos a necesitar seguir viendo cosas que pasaron acá para entender nuestro tiempo. Pero si está bien esa respuesta o igualmente después vamos a buscar más. Disculpa, todavía ¿Sí? estamos aquí hablando de Exeter. Matías dijo que se dio el mensaje de tiempo en Exeter. ¿Eso fue lo que dijo? Sí. Pero si lees el mensaje o el sermón de Snow en Boston, es el mismo sermón. Y en el comentario recuerdo que decía que por alguna razón el mismo mensaje e inclusive la misma lógica como él presenta esto al público
tuvo otro efecto en Exeter que no tenía en Boston. No sé si recuerdo mal, alguien me corrige ahí. Yo tenía entendido de esa manera también, que por algún motivo las personas lo aceptan como la verdad en Exeter y que estaban también pioneros significativamente, que llevaban más a influencia, ¿verdad?, de la gente, y que hayan aceptado ese mensaje tuvo una repercusión más grande también en cómo se difundió. Ok, perdón, continúe. No, yo estaba pensando más bien en que lo que se ve en el desarrollo del mensaje de Boston a Exeter es que existe un aumento de comprensión. Entonces, eso ahora, por ejemplo, paralelando tal vez con nuestra historia, nosotros podemos decir, es lo mismo que la anciana T nos está llevando del proceso de la niñez a la adultez. Es un comprender las profecías a profundidad o con mayor claridad, con mayor discernimiento. Pienso que eso hace la formalización y en esa comprensión radica el cambio de comportamiento. ¿No recuerdan que algo muy diferente en Exeter era que estaba hablando Bates, ¿no? Él estaba en el púlpito. Y él había tenido ese sueño que un joven iba a venir y iba a traer otro mensaje. Y quedó muy visible, muy evidente que Dios descartó el viejo mensaje de Bates, que no tenía nada nuevo, que no ayudaba a nadie, y lo reemplazó de manera muy rotunda con el nuevo mensaje de Snow, que llegó a la congregación con su caballo, etc. Eso, una cosa, esos son evidencias tal vez visibles, externas, ¿no? Y también, por supuesto, como creo ya me han dicho, ¿no?, el efecto que tuvo en la congregación vecina, que no era adventista. Muy bien. Eso fue importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aportar. Bueno, entonces, después vamos a ver un poquito también porque tiene que ver con cómo creció nuestro clamor. Eso lo vamos a ver en el próximo tema, pero es perfecto. Muchísimas gracias por la ayuda. Y bien, como decía, en la historia Omega nosotros también tenemos un mensaje, también va a crecer, también es formalizado y va siendo comprendido con mayor claridad. Y en la formalización fue cuando este mensaje, que en realidad ya había aparecido, ahora lo vamos a hablar, mejor lo voy a decir cuando lo veamos, que fue en nuestro tiempo, fue hace poquito, y como dije, no se asusten en los que estén viendo el video, porque realmente Dios no deja sin profecía a su pueblo, la palabra de Dios es algo vivo, y se dio este clamor, y tiene que ver con los 10 mandamientos, tiene que ver con esta ley de Dios, porque si se acuerdan, la luz que debe brillar debe mostrar el carácter de Dios a nuestros prójimos, y tiene que llevar a una transformación, porque si no, no despertaría a las vírgenes dormidas, ¿sí? En 2018, este mensaje que ya había empezado a ser desellado, terminó en algo muy diferente a lo que se esperaba. Como sabemos, las líneas alfa y omega no son exactamente iguales. De hecho, la nuestra se parece más a la línea del tiempo de Jesús, omega con omega. Tenemos una similitud en que crece también el clamor, pero a diferencia de lo que pasaba en el tiempo milerita, que era prácticamente el mismo discurso, como estaban diciendo recién, aquí se trataba de lo mismo. Había cosas que Dios nos iba dando de a poquito en herramientas, pero no teníamos idea en lo que iba a terminar. Y alguien puede ver esto y decir, ¿igualdad? ¿Qué tiene que ver la igualdad con el clamor de medianoche? Y esto me suena muy, muy mundano, muy secular. Y en realidad es que Satanás hace una falsificación del mensaje y algunas palabras las utiliza porque en realidad sí simbolizan algo que Dios quiere transformar en su pueblo, pero lo hace con error. En este caso, esta es la verdad de Dios y es un mensaje que tiene que ver con los 10 mandamientos porque lleva a la transformación con lo que debemos a practicar con nuestro prójimo. Y comenzó con una profecía que parecía no tenía nada que ver. Del rey del norte y del rey del sur llegamos a entender la igualdad. Bien. Y lo que llegamos a ver, para hacerlo de forma muy simple y sintética o resumida,
es que a diferencia de lo que pasa en el reino del mundo, donde podíamos ver en el rey del sur y el rey del norte un desequilibrio entre Estado e Iglesia, ¿sí? En el rey del sur podemos ver el Estado por sobre la Iglesia, en el rey del norte la Iglesia por sobre el Estado. Mientras que el reino de Dios no es de esa manera. En el reino de Dios hay una situación de igualdad. Y nosotros sabemos que proféticamente, de forma simbólica, la Iglesia simboliza a la mujer. Y hemos realizado estudios para ver que el Estado lo podemos ver como el hombre, en forma de parábola, ¿sí? En cambio, en el modelo de Dios tenemos un modelo de justicia, de igualdad. Cuando nosotros recordamos la línea de restauración que venimos estudiando de Edén a Edén, ¿y por qué de Edén a Edén? Lo que nosotros estamos viendo y aprendemos por la palabra de Dios es que el Señor quiere restaurar la imagen del hombre como era al principio para que siga creciendo y llegando a la estatura de hijos e hijas de Dios que el Señor tenía en su plan, antes de que el pecado arruinara estos planes de Dios. Y en esta línea de restauración, nosotros lo que vamos recuperando es el carácter del reino de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestras prácticas también. Y sabemos, y lo hemos visto, esto no lo voy a desarrollar ahora, pero también lo tenemos con el Espíritu de Profecía, lo podemos ver con la Biblia, que el proceso de santificación debe empezar antes de la segunda venida. Que los 144.000 van a ser personas que deben resistir el cierre de puerta de gracia sin intercesor. Y estas personas van a alcanzar lo máximo posible antes de la transformación que vamos a continuar en el cielo y luego aquí en la tierra, la altura de hombres y mujeres del reino de Dios y un carácter que lo represente verdaderamente. Por eso van a dar un fuerte pregón al mundo tan atractivo, porque va a ser totalmente atraído por el Espíritu Santo. Y entonces, si vamos en esta línea de restauración de Edén a Edén, vamos a encontrar, y volvemos con algo que tiene que ver con la ley de Dios, dos instituciones gemelas. ¿Alguien quiere leer esta cita? Leo. Por favor. Dice, después cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestros corazones, dijo él, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Se refirió a los días buenaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Muchas gracias, hermano. Entonces tenemos en claro que en el Edén son puestas dos instituciones gemelas. El sábado lo hemos hablado en la línea alfa. Fue de vuelta puesto a brillar de forma oficial dentro de un contexto de un clamor. Porque sabemos, y vamos a verlo de a poquito, que había ya personas que estaban guardando el sábado, protestantes, pero oficializado y que tenga que ver con el mensaje es en 1846. Es ahí donde brilla esta parte de una de las instituciones. ¿Cuál es la otra que nos falta? Estamos viendo que está el matrimonio. Bien, me voy a acertar. Aquí. Perdón que ya les puse, sin querer me spoileé la imagen. Como les estaba diciendo, hay dos instituciones, así que como ya vieron la imagen la voy a dejar. Nosotros tenemos en la línea alfa, perdón, un clamor que nos habla del santuario. Una parte que nos lleva después a entender el sábado. Es uno de las parte de las tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Tenemos ahí el 4 simbólicamente. Amarás a Dios el sábado. Esa verdad brilla en la línea alfa. Y en la línea omega lo que estamos comprendiendo es que el mensaje de igualdad nos lleva entonces al matrimonio. Y se completa de forma perfecta todo esto que estamos viendo. El 4 y el 6. La reunión de la verdad en el pueblo de Dios. Alfa y omega. Dios
y el prójimo, los mandamientos de Dios completos, las dos instituciones, el sábado y el matrimonio. Porque hay una verdad en el sábado y hay una verdad en el matrimonio que nos debe llevar a transformación. Y es importante que entendamos que en nuestra línea, en nuestra generación, hay algo que tiene que ver con la esencia de esa institución que va a lograr que podamos transformar en la humanidad algunos problemas que todavía el pecado nos está alejando de esta imagen que Dios quería para nosotros. Y Mica, si una vamos, pregunta. sí, Ahora que tocaste esta parte que cuando lo dio Tess también me preguntaba. Yo pensaba, por ejemplo, viéndola así, tal cual esta imagen, se ve como un proceso, ¿no? De la institución gemela, sábado matrimonio, y que es como un proceso que se completaría ahora con nosotros. Pero yo pensaba, por ejemplo, si Jesús hubiese venido en la historia de los miritas, ¿no? Se hubiese completado igual este proceso con ellos mismos, o sea, las dos instituciones en su línea, digamos. nosotros sabemos que esta línea no termina con la segunda venida. Tenemos un problema que es ver siempre todo de forma egotista, como alrededor nuestro, humanamente, y pensar que todo termina acá, segunda venida y ya está. Pero el gran conflicto, y esto lo vimos un poquito cuando me había tocado el tema de Daniel, qué pasa con el mensaje de los 144.000, y el gran conflicto no es solo para los humanos, no es solo nosotros los que tenemos que ver que Dios es justo y cuál es su verdad. Por eso todo el tiempo todo gira en la ley de Dios, porque es su carácter. Los ángeles, los humanos y las criaturas del universo todavía tienen que comprender quién es Dios, algo que fue puesto en duda con la rebelión de Satanás. Y nuestro crecimiento no es para nosotros, nuestro crecimiento es para que vean cómo algo tan pequeñito y que simboliza mucho misterio para los ángeles mismos, y solo Dios y el Hijo entienden por qué somos elegidos para redención, por qué va a pasar esto con nosotros, por qué los que caímos vamos a enseñarle al universo quién es Dios, a través de la experiencia que se vea el amor de Dios en nosotros. Y es por esto, eso es algo universal. Y aún es un misterio muchas cosas y las vamos a ir comprendiendo de a poco. Y este crecimiento que nos lleva a completar la ley y un montón de cosas que vamos a seguir aprendiendo, porque esto no termina acá, hay más que vamos a ir descubriendo de a poco, es de, como dije, de crecimiento en crecimiento, y va siendo de año en año y siglos por los siglos de la eternidad. Entonces, lo que no es completado antes de la segunda venida sigue y sigue después, ¿sí? Ellos iban a llegar quizás hasta una parte de comprensión, lo que era necesario para ser juzgados en ese momento y para practicar, y lo que iban a poder comprender también las personas del mundo en ese momento. Pero a medida que pasó el tiempo y se convirtió en una línea de falla y todavía estamos esperando la segunda venida de Jesús, que se va a completar en nuestra generación, el mundo y nosotros ya estamos preparados para seguir aumentando en luz, porque también tiene que ver con nuestra visión egotista, que Dios no solo habla por medio de la iglesia adventista, Dios permitió que hombres y mujeres de buen corazón en el mundo hayan actuado por el bien de la humanidad. Y aunque todavía es de forma imperfecta, porque nos están esperando que no callemos y demos la forma correcta para entender qué es lo que hay que hacer, ellos ya empezaron a actuar por su prójimo, ya empezaron a tratar cosas que tienen que ver con la igualdad y el amor hacia los demás, incluso gente que ni sabe que Dios existe, ¿sí? Entonces el mundo ahora está también preparado para entender mejor. Aumentamos de conocimiento no solo el pueblo de Dios, sino, no solo las personas que estamos dentro del rótulo de iglesia adventista, sino también el pueblo de Dios en el mundo, ¿sí? Estamos preparados para entender más verdades y de a poquito vamos creciendo. Y esto crecemos juntos. Simplemente que algunos tenemos algunas cosas comprendidas porque nos tocó conocer el mensaje. No sé si responde o se entiende la respuesta. Mica, Sí. por ahí comentar un poquito de lo que decía Nico. El tema del sábado se comprende en el 46, se publica. Después ellos fallan, Elena White dice que Cristo en el 68 dice que Cristo podría haber venido, nosotros que podría haber venido antes de esa fecha. Y cuando Elena White escribe esta cita del deseado a todas las gentes, el libro es publicado en 1898. O sea, es cuando en el segundo periodo de tiempo de reunión, Dios quiere volver a reunir y ellos fallan nuevamente. Entonces ella estando en Australia, cuando se rechaza el mensaje de John C. Waggoner, ella también ahí en Australia comienza a escribir
camino a Cristo, deseado a todas las gentes. Y ahí es donde se publica esta cita, donde ella dice que en el tiempo del fin estas dos instituciones serán aclaradas. Por lo tanto, para mí es claro de que no estaba hablando del periodo milerita, ya había pasado tiempo. Muchas gracias. No sé si responde eso la pregunta. ¿Nico? Sí, buenísimo. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, entonces, esta verdad que como acabamos de entender, va a ser comprendida en nuestra generación y también que, como estaba diciendo, vamos aumentando en capacidad de comprender más y más y más verdades, ¿sí? Ahora simboliza la unión de estas dos instituciones. Y hay algo dentro del matrimonio que debemos entender. Así que podríamos perfectamente desarrollar y esmerarnos en ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar con el matrimonio. Y como esta es una línea de Edén a Edén, tiene sentido que vayamos al momento que se instituyó esta verdad, ¿sí? Esto que estaba acá escondido en la unión entre Adán y Eva, que era más que solamente una familia y una pareja. Por eso, si vamos a ver qué podemos aprender de esa historia, yo no me voy a explayar muchísimo porque ya Matías va a dar un tema sobre esto y lo va a seguir ampliando, pero quiero que veamos un concepto que podemos tomar, y de este concepto es los puntos que yo quería desarrollar con ustedes en la serie. Y es la situación diferente a lo que pasa en el reino del mundo, que pasa aquí con el reino de Dios, y es la igualdad. Voy a leerles la cita. Dice: Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas, como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Bien. Como vemos, este modelo es diferente. No está por encima ni por debajo del hombre. La situación es de igualdad y representa algo más profundo, que va a tener implicancia. Y de muchas cosas que podríamos tomar, la que los invito a meditar, porque tenemos que entenderla, y como dije, no tenemos que tener miedo a la controversia o descubrir algo que implique un cambio de comportamiento, porque es nuestro deber. ¿Qué pasa? Sí. Ok, pensé que alguien quería hablar. ¿Qué pasa entonces con este compañerismo, este co-liderazgo? Capaz Basilio sí quería hablar y yo pensé que tenía el micrófono abierto sin querer. No sé, Basilio, si querías hablar o si lo habías abierto sin querer, yo te lo cerré. Si querés hablar, por favor, abrilo de vuelta. Si no, puede levantar la manito y yo, o escribir acá en el chat si tuvo algún problema, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que seguimos dentro de la relevancia de la ley de Dios, amar a Dios y al prójimo. Y dentro del matrimonio estamos viendo esta verdad de la igualdad entre el rol de las personas que tienen que dar el mensaje al mundo y al pueblo de Dios que está en el mundo. Entonces, ¿qué sucede en uno de estos factores que queda bien claro acá, con el coliderazgo de hombres y mujeres? ¿Qué pasa con el sacerdocio de la mujer? Y esto es lo que vamos a explorar en el próximo tema de la serie. Yo quiero hacer una introducción de meditación para terminar y que podamos entender para dónde y de qué manera lo vamos a estudiar, porque lo vamos a hacer con la Biblia y vamos a estudiar por la Biblia a ver si es correcto o no algunas ideas y si es necesario o no y qué debemos cambiar. ¿Bien? Puesto que hombres y mujeres son los que tienen que dar este mensaje y cumplir la profecía de Isaías. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el límite del liderazgo?
Cuando vemos el modelo del Edén, vemos que la idea era que Adán y Eva fueran líderes. Luego, por el pecado, tristemente, la naturaleza humana, que imitó muchas cosas de Satanás, en sus rasgos tenía la opresión. Y el más fuerte empezó a dominar al más débil. Y también quedaron algunas cosas como secuelas para recordar lo que había sucedido en ese primer quiebre que se hizo con el pecado de Adán y Eva. Pero sabemos que Dios, después de que Jesús se entregó por nosotros, permitió que podamos empezar a restaurarnos, que tenemos esta posibilidad por gracia en el sacrificio de Jesús. Y mucho de esto lo vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el límite del liderazgo? Para eso vamos a ver cómo fue progresando el liderazgo espiritual. Y voy a hacerles una pregunta y acá necesito que participen todos. No me molesta, va a ser un segundo desorden, ¿sí? Pueden hablar a la vez o escribir a la vez en el chat, ¿está bien? Así participamos un poquito. Nosotros sabemos que la profecía cesó alrededor de los tiempos de Esdras y Malaquías, que fue un largo periodo de silencio profético hasta que de forma repentina y dramática la profecía es revivida en el movimiento de Jesús y en la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver cómo fue cambiando muchas cosas. Y para que meditemos en esta idea, yo les quiero preguntar, ¿cuál es el primer profeta en este periodo que estoy hablando del movimiento de Jesús y la iglesia primitiva? Y necesito... Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bien, muy bien. ¿Más? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Muy bien. Entonces, la mayoría de las personas creo que vamos a pensar en Juan el Bautista. Ana. Muy bien. Vamos a buscar Ana, Simón. Lucas. Ana y Simón estaban. Ahora vamos a buscar Lucas 2, 25 al 38. Y vamos a ver por qué todos pensamos, o la mayoría va a pensar siempre, o se va a predicar incluso, porque se ha hecho, se escriben notas diciendo que Juan es el primero. Bien, vamos Lucas 2. También vinieron los magos a Jerusalén, que eran netineos. Vamos a Lucas 2. Quizás porque fue el primero en predicar. Vamos a ver, Lucas 2, 25 al 38. Bien, ¿alguien quiere hacerme el honor de leer estos versículos? Si no, los leo yo, ¿eh? Bien, dice así. Luis puede leer. Bueno, Luis, por favor. ¿Todos esos versículos? Vamos, si querés lo leo yo, si no. Sí, por pausita. Solo quería confirmación. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, porque sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muchísimas gracias. Bien, quería que lo veamos bien porque vamos a usar bastante la Biblia para confirmar algunas ideas. Y yo lo que quería invitarlos a pensar es esto: ¿qué pasa con Ana, como dijeron muy bien recién? ¿Por qué nos viene el tema del profeta siempre con Juan el Bautista? Como acabamos de leer, tenemos 2 personajes antes del nacimiento de Juan y de Jesús. Perdón, antes no.
antes de que empiecen su ministerio, disculpen, antes del nacimiento de su ministerio, pero ya estaban ellos, que profetizan sobre Cristo cuando Él está siendo presentado en el templo. Y esta pregunta que les estoy haciendo me la inspiró leer una nota de un teólogo, que si no me equivoco en cómo se pronuncia el nombre, sería Larry Helgier. Él escribió sobre esta situación que la vivió con sus alumnos en la escuela de teología, que cuando estaba hablando de la iglesia primitiva y de los primeros, del primer profeta que era Juan y un montón de cosas, un alumno levanta la mano y dice, ¿qué pasa con Ana? Y él se da cuenta ahí que le había pasado por alto, que nunca por algún motivo no la tenía en cuenta y no era el primero que le pasaba esto, que siempre hacían un énfasis solamente en Juan, como el inicio de este movimiento con profecía. Yo acá tomé unos pedacitos de notas. Y él dice, al darle a Juan su debido honor, no debemos ignorar la presencia de una mujer como Ana, que efectivamente ejerció el don profético mucho antes de que él comenzara su ministerio público. Como una profetisa, ella fue la primera en decir las buenas nuevas de la redención en Jerusalén. Ana, la anciana profetisa y viuda, estuvo presente en el segundo templo en el mismo momento que María y José redimieron a Jesús su primogénito, o presentaron, y ofrecieron un sacrificio por el ritual de purificación de María luego del pacto. También, presente en esta ocasión, estaba un hombre justo y piadoso, que leímos recién, llamado Simeón. Al llegar al atrio del templo, bajo el impulso del Espíritu Santo, estaba expectante. Nosotros sabemos la historia de Simeón y era que él pedía y rogaba a Dios no morir antes de ver al Mesías prometido. Y en ese momento le es revelado. Y el Espíritu Santo le reveló, como dice ahí, que no moriría sin ver a Cristo el Señor. Cuando Simeón vio al niño, derramó su corazón en una alabanza profética. Bien. Una pregunta. ¿Sí, hermanita? Es que alguien ha escrito en el chat que, que es con Zacarías. Y Zacarías profetizó cuando se le anunció que su hijo iba a nacer, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar justamente de eso. Muchas gracias, Agus creo que puso. Entonces, no estamos diciendo que son los primeros de todos, pero acá estamos viendo ya un caso en el que antes de Juan el Bautista hay dos personas que profetizan. Entonces, alguno podría decir, bueno, pero antes estaba Zacarías. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, el pasaje hímnico este que habla Simón se llama Nunc Dimittis, por las dos palabras de Lucas, y además nos hace un énfasis esta persona que les estaba compartiendo su testimonio, que Ana la profetisa habló del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y esto solamente se puede decir que era profetizar. O sea, Ana estaba profetizando y te dice que es profetizar. No puede haber dudas de esta proclamación que tenía este carácter, y que además las palabras de Simeón fueron confirmadas con la llegada de Ana. Así que vemos un rol de hombre y mujer muy importantes en el momento en que es presentado Jesús. Pero como muy bien dijeron, la primera ocasión en que aparece el verbo profetizar es en Lucas 1:67. Si quieren buscarlo, es lo que estaba diciendo recién la hermana Raquel y que escribió Agustina. La primera vez que aparece la palabra es cuando Zacarías, su padre, es lleno del Espíritu Santo y profetizó lo que le había dicho el ángel. Bien, a ver si lo encuentro, acá tengo. Entonces él dice toda una profecía sobre su hijo Juan. Entonces ahora alguien podría decir, bueno, Zacarías sería el primer profeta y es un hombre. Así que estamos rompiendo esta relación de igualdad entre hombre y mujer trabajando juntos. Pero algo que me gustó, leí varias opiniones sobre esto, es que antes podemos encontrar a alguien profetizando, además de Zacarías también. Y aunque la palabra literalmente no está escrito profetizó, no podríamos dudar de que se trataba de un don profético, por las palabras dichas. María. Casi sí, con María estaba Elizabeth. Nosotros si vemos en Lucas 1:41 al 42, antes de la profecía de Zacarías, leemos que Elizabeth, o Isabel, fue llena del Espíritu Santo. Y ella pronunció una bendición sobre María y describió el rol clave de ella al dar a luz al Mesías prometido. Y aunque no usa el verbo profetizar,
difícilmente podríamos dudar de que esta proclamación nace de un don profético. ¿Hay alguien que escribió en el chat? Muy bien, también pensó en Elizabeth. Entonces vemos que al principio de este movimiento del pueblo de Dios, en el tiempo de Jesús, se cumple la profecía de Joel del 2 al 28 al 29, que dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los primeros casos del Nuevo Testamento nos muestran desde la narración de la infancia de Jesús y Juan, que tanto hombres como mujeres trabajan juntos para dar este mensaje. Me fui. Y quería mostrarles este pequeño patrón. La era del Espíritu, cuando empieza la profecía, lo marca con dos testigos. Ambos géneros son llamados para proclamar la nueva redención y unidad en Cristo. ¿Sí? Tenemos Elizabeth, Zacarías, Simeón y Ana. Mujer, hombre, hombre, mujer. ¿Está bien? ¿Alguien quiere decir algo? Es como un quiasmo. Es impresionante. Es interesante que, disculpa, es para mí interesante ver que Elizabeth era la esposa de Zacarías, ¿no? Sí, eso es muy llamativo. Perdón que estaba hablando también acá, estoy en casa acompañada. Muchas gracias por ese comentario porque es así. Es interesante que trabajan juntos y en simultáneo casi prácticamente. Elizabeth y Zacarías tienen una conexión de esposos y Simeón y Ana estaban juntos en el templo. Dios los guió de esta manera. Entonces vemos, como dijimos, no hay alguien, ni la mujer está sobre el hombre, ni el hombre sobre la mujer. Hay una situación de igualdad y trabajo en equipo. Y pone en equilibrio esta idea de que ambos testigos son llamados para proclamar esta redención. Bien. Entonces, continuamos. A ver. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con Ana en este sentido? ¿Qué hacemos con estas ideas que siempre pasamos por alto? Porque generalmente fue así. Y no debemos ignorar lo obvio, como está escrito ahí. Lamentablemente tenemos una lectura de la escritura con ojos masculinos en esta situación de desigualdad, en esta forma que se ha leído siempre. Pero ¿qué pasó con la iglesia posterior a los apóstoles? ¿Fue una decisión sin fundamento real que siempre a la mujer se nos coloque bajo subordinación a este género femenino en el liderazgo espiritual? ¿Realmente ellos practicaron esto? Porque vemos que al principio de esta línea omega del tiempo de Jesús y los discípulos, ambos son llamados a predicar. ¿Por qué después se toma una situación de subordinación? Y están escribiendo en el chat, pero perdón que no lo llego a poder abrir. No sé si alguien tiene alguna opinión, si no voy a continuar. Y lo que yo quiero decir es que el Evangelio de Lucas nos deja claro que cuando Jesús fue dedicado sucedió esto que estamos hablando, ¿sí? Que son dos grupos, dos testigos en equipo los que somos llamados a predicar. Y que entonces vamos a responder esta pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó después? Lo vamos a ver directamente con la palabra y con testimonios históricos, si realmente siempre fue así, esta situación de subordinación. Pero es importante esta idea, que para respetar la verdad, y lo vamos a comprobar con la Biblia que esto es así, la solución es leer la Escritura en el contexto de toda la comunidad de la fe, no como estábamos haciendo antes con los ojos marcados con esa desigualdad. Mujeres y hombres que comparten una experiencia de conversión y con compromiso a la autoridad de la Escritura. Al revés, podríamos cometer el error de desequilibrar, como dije, y desvalorizar el rol del hombre, y esto no es así. Pero, dado que el punto de vista masculino es el que prevaleció durante la historia de la Iglesia, necesitamos abordar este desequilibrio escuchando conscientemente la voz femenina en la Escritura, porque la estamos pasando por alto. Y el camino hacia adelante que tenemos que seguir, y vamos a verlo bien claro en los próximos temas, consiste en permitir que las voces femeninas sean escuchadas en todos los niveles de la Iglesia.
Incluso, ¿a qué nivel te estarías hablando, Micaela? Podría preguntar alguien. ¿A qué nivel tienen que ser escuchadas? Y estamos viendo muy claro que Joel nos dicen siervos y siervas. Bien. Lo vamos a profundizar con el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva y con el Israel moderno. Y esta necesidad de ser escuchados, todas las personas, no importa su género y condición, tiene que cumplirse no solo dando un lugar, porque esto es muy importante. Ayer vimos un tema, muchos, y gracias a Agus también que nos facilitó traducirlo en español, que lamentablemente muchas personas dicen de boca aceptar esto, ponen a una mujer enfrente, o por ejemplo, yo estoy teniendo esta oportunidad, pero hay mucha gente que se le da que antes no, en Argentina no es tan difícil, pero hay otros países que no se les dejaba predicar a las mujeres directamente. Y se les da ese lugar, se les pone un cargo y entonces empieza, listo, ya estoy practicando la igualdad, estoy obedeciendo lo que me dice la Escritura. Pero después se nota en otras prácticas que esto no es así, que las sanas no están siendo escuchadas, que realmente en mi corazón yo sigo viendo esta balanza desequilibrada, que sigo viendo inferioridad, sigo hablando por detrás, sigo haciendo teorías de conspiración sobre una persona, no respeto su liderazgo. Entonces, esto que está escrito acá, perdón, me trabé, es importante que lo practiquemos de todo corazón, que haya una transformación, que este clamor de medianoche lleve a transformación, que lo aceptemos de verdad. Acá voy a ver algo que me escriben en el chat. Amén. Entonces, ahora no les voy a poder responder por una cuestión de tiempo la demostración bíblica de hasta qué nivel el liderazgo es para ambos géneros. Pero podemos afirmar una cosa: por causa del reino de Dios es necesario que las sanas sean escuchadas. Así que, amén, y aquí cierra el tema. Les invito a hacer una oración y si quieren hacemos preguntas después de la oración, ¿les parece?